Tras la grave situación que vive el país en materia económica, política y social, y ante el fallido éxito en las declaraciones de Aida Merlano para distraer la atención de la opinión pública, el gobierno Petro ha sacado en los últimos días un as bajo la manga llamado Salvatore Mancuso, un conocido delincuente a quien el expresidente Álvaro Uribe no le tembló la mano para extraditarlo a los Estados Unidos por haber incumplido el acuerdo de paz durante su gobierno. Este delincuente, quien desde el 2007 viene declarando lo mismo que acaba de decir ante el falso Tribunal de Justicia y Paz JEP, la diferencia es que ahora goza de un sinnúmero de bodegas petristas, en su mayoría jóvenes que ya vienen con la verdad distorsionada desde hace años y que ahora a través de sus redes sociales amplifican las mentiras de este delincuente como si fuesen verdad. Por más publicidad que le han hecho las bodegas petristas y ante sus falaces declaraciones, llama la atención que desde el 2007, es decir, 16 años después, este señor Mancuso no ha aportado ni una sola prueba de todo lo que ha declarado. Lo curioso del asunto es que existe evidencia que este señor, estando recluido en una cárcel de Estados Unidos, fue visitado por Iván Cepeda, Piedad Córdoba, el actual comisionado de paz y el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Es decir, es el mismo modus operandi como lo había declarado el Tuzo Sierra, en donde estos mismos personajes visitaban presos en cárceles de ese país para intentar ofrecer beneficios a cambio de mentiras y de declaraciones que enlodaran de cualquier forma a algún expresidente. Llama también la atención que el mismo Petro, así como toda la izquierda, salgan a alabar y a darle credibilidad a un delincuente como Mancuso, quien hasta la fecha no ha aportado un ápice de evidencia de todo lo que ha declarado. Bastante razón tiene el expresidente Iván Duque cuando dice que la tal verdad de Mancuso es una venganza contra el gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a los Estados Unidos. Por supuesto, el único interés de este delincuente es eludir sus crímenes en Colombia ante el falso Tribunal de Justicia y Paz, someterse a la JEP y así no pagar ni un solo día de cárcel. Escuchemos a continuación un resumen de las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, quien dijo, entre otras cosas, que es curioso que antes de la campaña electoral para las elecciones del 29 de octubre salga a la palestra Mancuso a hacer el papel de salvavidas del gobierno, estrategia con la que buscan desprestigiar a los opositores tras las fracasadas reformas que este gobierno está impulsando sin ningún éxito. Fuera de lo anterior, este testimonio del bandido Mancuso también le sirve al gobierno y a los amigos de los guerrilleros mismos que hoy nos gobiernan y que ahora son fans de este delincuente, pues recordemos que han pasado 16 años y este señor sigue sin aportar ni una sola prueba de lo mismo que ha declarado y repetido durante todos estos años. El país desde hace 14 años viene viendo a este criminal paramilitar narcoterrorista hablando en los distintos medios de comunicación y ahora ante la JEP y jugando con la honra de tantos colombianos, militares, políticos, abogados, ciudadanos del común, y en 14 años, Gustavo, no ha aportado ninguna prueba. Por lo tanto, si el señor Mancuso no prueba lo que está diciendo hoy en la JEP, pierde los beneficios de la JEP y la JEP tendrá que sacarlo. Pero igualmente en Estados Unidos, si se comprueba que todo lo que está diciendo el señor Mancuso y lo que ha dicho el señor Mancuso, este criminal paramilitar en las cárceles de Estados Unidos, no es verdad, pierde también los beneficios allá. Porque estamos hablando, Gustavo, de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de son crímenes que tiene que juzgar la Corte Penal Internacional y que aquí el señor Mancuso, ya después de 14 años que viene diciendo falsedades, tiene que salir con pruebas y con evidencias. Esto, Gustavo, me llama a mí la atención que curiosamente antes de la campaña electoral para las elecciones del 29 de octubre salgan a relucir cosas como estas de Mancuso en la JEP. Mire lo siguiente, me puse a revisar, Gustavo, los archivos del Tuzo Sierra cuando estaba en la cárcel de Northern Neck en Virginia, y fíjense lo curioso, ¿quiénes fueron a hablar con Mancuso a esta cárcel? El hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el hoy comisionado de paz, Danilo Rueda. Adicionalmente, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Entonces yo creo que el país sí tiene que conocer cuál fue ese pacto de Iván Velásquez y Danilo Rueda con Mancuso en la cárcel de Virginia. Porque es increíble hoy pensar, Gustavo,
que el señor ministro de la Defensa ha llamado a calificar servicios a más de 55 generales del ejército, de la policía, de la Fuerza Aérea, almirantes, y él se ha reunido con Mancuso y pactó, que es lo que queremos saber, qué fue lo que pactó con Mancuso. Entonces, el ministro de la Defensa tiene que explicar cómo así que él va detrás de unos generales que le han prestado servicio al país, de coroneles, y él mismo se reúne con el jefe paramilitar en la cárcel y no sabemos qué pacto. Es que lo que dice usted, mire, este es el círculo íntimo de Petro. Este es el círculo, ¿verdad? Diríamos los guardaespaldas de Petro. Entonces el señor Iván Velázquez, ¿qué fue a hacer con el señor Mancuso? El señor Danilo Rueda no ha aceptado todavía que fue a hablar con el señor Mancuso. Y más grave, el señor Danilo Rueda, hoy comisionado de la paz, con el hermano de Petro, José Fernando Petro, fueron los que pactaron en la picota. Entonces el señor Iván Velázquez hoy tiene que salir a explicarle a Colombia qué fue lo que pactó, si fue a la cárcel de Nordenneck y qué fue lo que pactó con Salvador Mancuso. Y esto lo dice es el Tuzo Sierra, declaraciones dadas por él. El ministro tiene que salir, y yo creo que hoy el ministro tiene que explicarle a su cúpula militar y tiene que explicarle a todos estos generales, almirantes, que han sido retirados de las distintas fuerzas y de la policía, cómo así que él viene a decir que se están investigando con vínculos con los paramilitares por falsos positivos, y el primer falso positivo se llama Iván Velázquez e Iván Cepeda, que fueron a la cárcel a pactar con ellos, y el país tiene que conocer qué fue lo que pactaron. Yo tendré mis abogados ahí, sea yo o sean mis abogados o mis representantes, claro, es que hay que ir allá. Es que tienen que estar los abogados penalistas y uno ahí con sus asesores explicándole a ver dónde están las pruebas, dónde están las evidencias. Pero Gustavo, usted mismo lo vivió. Ellos quieren generar en el país. Hoy la gente joven no sabe qué pasó precisamente en esa época. Hoy la gente joven no tiene conocimiento porque simplemente por las redes están viendo las bodegas del gobierno, y aquí lo que yo veo hoy aquí, Gustavo, y perdón decírselo, si está el ministro de Defensa Iván Velázquez, si está Iván Cepeda, senador de la República, si está el comisionado de paz, Danilo Rueda, si está Pedia Córdoba, ellos, ¿cuál fue la estrategia que ellos diseñaron para acabar precisamente con quienes estamos defendiendo la democracia y las libertades? ¿Qué fue lo que se pactaron en estas cárceles? Porque a mí sí me llama la atención, cuando uno levanta la voz contra el gobierno del presidente Petro, salen precisamente declaraciones como estas del señor Mancuso. Es que eso es lo que no, es que ahí es donde está clarísimamente demostrado el pacto. Su comisionado de paz es el que fue a hablar con Mancuso. El señor ministro de la Defensa fue a hablar con Mancuso. Todos ellos hoy, que son, reitero, los guardaespaldas de Petro, en el Congreso Iván Cepeda y Piedad Córdoba, qué curioso, ¿cierto?, que le estén dando hoy la validez, porque aquí a mí también me llama la atención, le da el presidente de la República validez a un paramilitar narcoterrorista, a un asesino, como es y como fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, pero cuando usted sí sale y dice, oiga, el señor Chávez y el de mi paisano Nicolás Maduro financiaron la campaña de Petro, dicho por el general El Pollo Carvajal, ahí sí callan, ahí sí no pasa absolutamente nada, ahí sí no se dice nada, ahí sí el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, sale y reacciona. El señor presidente de la República tiene que responder, no solamente por dineros ilícitos que ha llegado a su campaña, sino que nos explique al país también las declaraciones del Pollo Carvajal sobre la financiación por parte de Venezuela de la campaña de Gustavo Petro. Ahí hay una estrategia, Gustavo. Hoy se está generando aquí un mecanismo para desacreditar a la oposición, a quienes estamos levantando la voz porque no estamos de acuerdo con este gobierno. A los que estamos levantando esa voz, fíjese usted, están tratando de buscar todos los mecanismos y utilizando a un criminal, a un mentiroso, a alguien que no ha aportado ni una prueba hasta el momento en 14 años que ellos llevan hablando, para tratar de desprestigiar a esa oposición y ellos creer que se van a quedar con el gobierno. Aquí lo que veo yo clarísimo, Gustavo, es el temor, el susto de Gustavo Petro de saber que va a perder las elecciones el 29 de octubre. Él está buscando todos los mecanismos que para desprestigiar a la oposición. Es más,
Usted recuerda que inclusive en los petrovideos Roy Barreras dice que hubo gente, altos directivos del pacto histórico, que fueron precisamente a la cárcel a ofrecer la no extradición de los narcos. ¿Quiénes son esa gente? Si eran unos altos directivos del pacto histórico, posiblemente hoy son ministros y hoy están ocupando altos cargos. Aquí no se puede seguir jugando, Gustavo, con la honra de los colombianos, de todos los colombianos, como lo está haciendo el señor Mancuso. Y como usted dice, esa es la verdad de él, pero eso no es la verdad de lo que queremos conocer los colombianos. Porque si usted va a decir la verdad, no se esconda, y no se esconda detrás de una audiencia privada con la JEP. No, que sea pública, que eso es la verdad que queremos conocer todos los colombianos.